como en otros países, efectivamente la recesión les ha pegado, pero existen otros sectores que se están desarrollando y el costo social del desempleo que tienen los sectores que se contraen se ve atenuado porque estos pueden ir a sectores que están creciendo. Es decir, la economía es dinámica y puede asimilar el desempleo en sectores específicos, ¿no? Y señalabas que en el Ecuador no sucede eso. La pregunta del millón sería, ¿por qué en el Ecuador no sucede eso? Es un tema estructural, es un tema de larga data en el país. Realmente una de las explicaciones es de que es un poco dura la explicación, es decir, tenemos pocas habilidades los ecuatorianos, ¿no? ¿A qué te refieres con pocas habilidades? Pocas habilidades, un ecuatoriano promedio no se maneja bien con el Internet, que puede ser una fuente de trabajo, ¿okay? El promedio, ¿okay? El ecuatoriano promedio. El ecuatoriano promedio podría ser de que no maneja un segundo idioma, que se puede incorporar rápidamente al sector turismo. Es decir, sale de una camaronera y se va al sector turista. El ecuatoriano promedio tiene serias deficiencias en temas básicos de redacción y comunicación. Entonces, es un tipo que ni siquiera se puede emplear en temas administrativos, de hacer cartas. Entonces, la capacidad de moverse entre sectores es más reducida. Entonces, al tipo que hace zafra, lamentablemente él va a tener un movimiento de zafra al arroz, pero generalmente estos son dos commodities, es decir, si está mal el azúcar, está mal el arroz, generalmente, no está muy anclado al sector agrícola. El tipo que ha hecho una larga carrera administrativa, muy difícilmente pueda pasarse a un sector turista, por decirlo menos, ¿no? Federico, si me permites, ese análisis es viendo desde el punto de vista de la oferta laboral, ¿no? Sí. Pero ¿qué sucede con la demanda laboral? Efectivamente, uno podría decir, ¿sabes qué? En el Ecuador, en promedio, las capacidades han estado poco desarrolladas, pero han estado poco desarrolladas, te podrían decir, porque no ha habido un sector privado boyante, empresarial boyante, donde existan muchas empresas que capaciten a sus empleados. Entonces tenemos un problema, yo creo que el problema radical o fundamental en el Ecuador, tú lo mencionaste desde un punto de vista estructural, muy de acuerdo, es el tema de la demanda de fuerza laboral, ¿no? No existe ese sector productivo con todos los incentivos, con todo el entorno adecuado para que existan más y mejores empresas que demanden trabajadores, que los capaciten, que los hagan productivos y que en suma, en general, hagan un Ecuador más eficiente. Bueno, el tema también ahí pasa a ser un tema de filosofía, ¿no? Es decir, tú tienes que tener un Estado, un presidente, un padre de familia, la gran familia, donde apoye la creación de empresas, apoye el ahorro, apoye la inversión. Entonces, no solamente es palo ni sacar dinero. Entonces, hacer empresa no es cosa fácil. Son personas o familias que han ahorrado, han consumido menos y están poniendo ese dinero en riesgo. ¿En riesgo cómo? Comprando casas, comprando maquinaria, poniendo capital de trabajo para ver si recuperan. Entonces, hay todo un periodo de poner plata y después recuperarlo. Y si queda algo, ahorrarlo. ¿Para qué? Para volverlo a invertir. Pero si tú no tienes el gran, digámoslo así, dueño o administrador de la casa del patio, que te está ayudando en eso, ¿qué hace la gente? Es decir, esto es lógica, es decir, no hay que pasar por la universidad para hacerlo. No lo hago, pues. No lo hago, es decir, o me quedo con lo que tengo, no invierto. Hay entonces una baja inversión en activos. Es más, y si puedo, saco personal. Y eso es básicamente lo que nuestros empresarios, digámoslo así, los buenos empresarios hacen, ¿no? Es decir, sobreviven, es decir, no les queda otra, no tienen chance de poder desarrollar otro sector, sino sobrevivamos hasta ver qué pasa, hasta que pase la ola, hasta que pase esta ola mundial y que este gobierno también recapacite y se dé cuenta de que tenemos que soldar la economía, que está ahorita totalmente desoldada. Federico, la gente podría pensar que lo que acabas de mencionar es una percepción o es una opinión, pero realmente se basa en muchos de todos los estudios que se acaban de publicar actualmente, tanto del Haciendo Negocios del Banco Mundial, Índice de Libertad Económica del Heritage Foundation, está el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute. O sea, tienes un sinnúmero de índices en los cuales el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, todos esos índices catalogan a Ecuador como un país difícil para hacer negocios, catalogan a Ecuador como un país
donde se dificulta hacer empresa, ¿no? Entonces, no es una opinión o una percepción, son hechos reales, cuantificados, ¿no? Totalmente de acuerdo, es el mismo hecho de hacer la empresa, los días que te toma legalmente estar operativo. En Ecuador estamos arriba de 45, 90 días. En países como Chile o Perú, para no irse tan lejos, tú estás operativo en 7, 10 días máximo, con todos los requisitos de la ley. ¿Cuáles serían las políticas recomendadas para una situación como la que está viviendo Ecuador? Con limitado crecimiento, según el Banco Central, vamos a crecer 1.3, 1.4% este año. Inflación, la gente dice en las calles y el mismo INE que los precios están subiendo. Y desempleo, ¿no? Un cóctel medio trágico, porque tenemos inflación y desempleo y limitado crecimiento. ¿Qué política pública sería la recomendable actualmente para reactivar el aparato productivo y reactivar la generación de puestos de trabajo? Habría que comenzar a dar una señal tan sencilla como de que estamos en este problema todos juntos, ¿ok? Tanto empresarios como trabajadores y gobiernos, es decir, juntarse los tres y decir cómo salimos adelante, ir haciendo una agenda de trabajo que vaya desde el mismo hecho de ponerse a dialogar con los empresarios y decirle, señor bananero, ¿usted a dónde más vende sus bananos? No, yo lo vendo a Europa y lo vendo a Estados Unidos. Señor camaronero, ¿a dónde usted más vende sus camarones? Yo lo vendo a Estados Unidos y se lo vendo también a Europa. Listo, pues es decir, no vaya a ser que un presidente vaya a quererse hacer un tratado comercial con Irán, pues. Es decir, no tiene, está totalmente fuera de contexto, porque a Irán no le vendemos nada. No, Ecuador no le vende nada, ni el mundo le vende nada. Es decir, es un tema de, por ejemplo, política comercial. Que el mismo presidente también se siente con los banqueros y diga, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Es decir, aquí tenemos dos opciones. Siempre en la vida como que hay dos opciones. O nos integramos o nos segmentamos. Y el presidente parece de que ha tomado la idea de segmentarse. Es decir, ha cogido y se ha reunido con sus amigos de Venezuela y todo este grupo de países del sur de África para hacer este Banco del Sur. Pero sería una solución los pobres, es decir, los que no tenemos mucho vamos a hacer, los que no tenemos mucho capital vamos a prestar. No suena coherente eso ahí, no suena coherente. Más coherente sería reunirse con la gente que hace banca aquí y le diga, a ver, sus líneas de crédito, ¿en dónde las tiene? Yo las tengo con el Wachovia, yo las tengo con el Bank of America, listo. ¿Y usted? Y bueno, pues ir construyendo más líneas de crédito, ¿para qué? Para que ese dinero pueda llegar al emprendedor, pues, o al tipo que quiere reactivar su tema camaronero, su tema pesquero. Tu recomendación sería escuchar al sector productivo. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo, sí, abrirse al mundo, generar facilidades para hacer empresa y generar puestos de trabajo. Trabajar en equipo, totalmente. Yo diría sería lo más básico. Es decir, ya comenzar a hacer recetas, yo creo de que no hay la receta, y yo creo que la mejor receta es la buena voluntad. La buena voluntad, trabajar en equipo. Básicamente, yo creo que en Ecuador no hay más cosa que eso. Yo creo que esas cosas son las que más bienestar podrían generar. Federico, hay quienes dicen que esta crisis económica, esta crisis financiera mundial ha golpeado severamente el sistema capitalista y la globalización. ¿Tú crees que esta crisis haya frenado el proceso de globalización o haya realmente puesto una sentencia de muerte al sistema capitalista como forma de política de generación de riqueza en los pueblos? En lo más mínimo, Es decir, la gente que ha salido perjudicada son gente que se ha ido más allá de sus posibilidades de absorción de riesgo, han comprado cosas muy riesgosas y básicamente han sufrido especuladores. Es decir, hay ciertos especuladores que ganaron y otros que perdieron, pero esa idea sencilla de tener algo propio, de ahorrar para invertir, si le podemos poner ese nombre satanizado capitalismo, que yo creo que es más que eso, es sencillamente hacerse un bienestar sin perjudicar a un tercero, porque las ideas de bienestar o de incremento del bienestar aquí están totalmente mal entendidas. Es decir, usted tiene que estar mejor pero sin perjudicar a un tercero. No podemos estar mejor porque le quitamos algo a alguien. No, estamos mejor porque producimos más y porque le dimos más a alguien.